Have you ever wondered why, cuando una mujer retira su energía, algo profundo y primitivo se rompe en el interior de un hombre? No es un simple silencio, ni un gesto casual de distancia. Es un movimiento psíquico que despierta en él ecos que no comprende, abismos que no sabe nombrar. De pronto, el mundo que creía controlado comienza a desordenarse, como si la energía femenina, esa fuerza que calma, sostiene y refleja, hubiese sido el suelo mismo bajo sus pies. Y al desaparecer, él queda suspendido en el vacío que su propia inconsciencia ha creado. En ese instante, la mujer deja de ser solo un cuerpo o una presencia cotidiana. Se convierte en espejo ausente, en un símbolo viviente que revela aquello que él había evitado reconocer, su dependencia emocional, sus sombras sin integrar, su necesidad de validación. Para muchas mujeres, este acto de retirar la energía no nace de la venganza. Surge de la claridad repentina. De comprender que el alma ya no puede seguir entregándose donde no es vista, donde su luz se da por sentada, donde su compasión se vuelve una herida abierta. Cuando una mujer retira su energía, el hombre se enfrenta a la versión más cruda de sí mismo. Jung diría que entonces emerge el ánima herida, la parte femenina inconsciente que él proyectaba sobre ella. Sin esa proyección disponible, sin alguien que la sostenga por él, queda desnudo ante su propio desorden emocional. Y tú lo has visto, ese momento en que él, tan seguro, tan inamovible, de pronto enmudece. No sabe cómo explicar la ansiedad que lo atraviesa. No puede racionalizar la sensación de pérdida, porque lo que pierde no es simplemente a la mujer, sino la estructura psicológica que ella sin saber construyó alrededor de su caos interior. La energía femenina retirada no es abandono. Es un llamado silencioso a la expansión. Una mujer que se repliega a sí misma está siguiendo una ley ancestral, la de proteger su esencia. Su instinto sabe cuando el alma deja de ser nutrida, cuando la reciprocidad se vuelve un espejismo, cuando el vínculo deja de elevar y comienza a drenar. Para ella, la retirada es un acto de amor propio, uno que no necesita palabras, explicaciones ni dramatismos. Es, sobre todo, un acto de consciencia. Mientras tanto, en el campo psicológico del hombre, la pérdida súbita de esa energía ilumina regiones que él ha mantenido en la penumbra. De pronto, ya no tiene a quien culpar. Ya no tiene el reflejo que le organizaba el mundo emocional. Surge la incomodidad, la inquietud, la irritación, incluso el miedo. Es una especie de caída interior. Una caída que lo obliga, quizá por primera vez, a mirar dentro del abismo donde habitan sus necesidades no resueltas, sus carencias afectivas, sus heridas primitivas. Lo que él interpretaba como fortaleza comienza a temblar. Y aquello que creía seguro se revela como ilusión. Esta es la paradoja que tantas mujeres no ven hasta que el momento llega. Cuando una mujer ofrece su energía, el hombre se siente más grande, más estable, más capaz. Pero cuando ella la retira, él se reduce a su verdadero tamaño emocional. La ausencia de su mirada le muestra al hombre quién es realmente sin adornos, sin admiración constante, sin la presencia que sostenía su narrativa interna. Y tal vez tú lo has vivido, ese instante en que él comienza a buscarte, no porque comprenda tu valor, sino porque no soporta el peso de su propio vacío. Pero la mujer que retira su energía no lo hace para que él la extrañe. Lo hace para escuchar su propia alma. Para dejar de intentar sostener en él lo que él mismo no está dispuesto a sostener. Para volver así, a su intuición, a la parte ancestral de su feminidad que le recuerda que no nació para mendigar presencia, sino para encarnar poder. Desde la mirada jungiana, este retiro es un acto arquetípico. Es la fase en la que la sombra masculina emerge con toda su crudeza, porque la presencia femenina ya no está allí para suavizarla. Él se enfrenta a su orgullo, a su necesidad de control, a la fragilidad que siempre ocultó bajo la máscara de independencia. Y tú, que alguna vez fuiste demasiado comprensiva, demasiado paciente, quizás reconoces que la mujer que retira su energía no está castigando. Está despertando. Es entonces cuando él entra en el abismo. Ese espacio interno donde ya no puede esconderse detrás de excusas o evasiones. Un territorio donde enfrenta el eco de su propia negligencia emocional. Allí descubre que la energía femenina no era un accesorio, sino una presencia que le daba sentido a su mundo relacional. Y en esa caída,
Todo hombre tiene una oportunidad, hundirse más en su sombra, o comenzar el trabajo de integrar sus partes perdidas. Y tú, observadora silenciosa de este proceso psicológico, sabes que el verdadero poder femenino no está en perseguir ni en convencer. Está en la capacidad de retirar la energía con dignidad, de dejar que el hombre enfrente su propio espejo interno sin sostenerle la mano en el proceso. Cuando la energía femenina se retira, algo más profundo que el silencio comienza a expandirse. Ya no se trata solo de ausencia, sino de una reconfiguración del espacio psíquico. Él se queda frente a un territorio que antes evitaba explorar porque la mujer, con su presencia cálida, llenaba cada rincón de ese vacío interno que él no quería mirar. Y ahora, sin ese bálsamo emocional, descubre que su fortaleza era apenas una fachada estructurada sobre una dependencia silenciosa. Ella, en cambio, entra en un movimiento ancestral que no siempre comprende de inmediato, pero que su alma reconoce con precisión. No se retira porque deja de sentir, se retira porque comienza a sentir demasiado. El exceso de dar se vuelve un peso. La falta de reciprocidad se convierte en una herida. Y cuando una mujer siente que su esencia empieza a desdibujarse para sostener a un hombre que no se sostiene a sí mismo, su psique activa un mecanismo de protección tan antiguo como la humanidad misma. Su energía vuelve hacia adentro, como el oleaje que se retira antes de una gran transformación. Él no está acostumbrado a esta separación energética. En su inconsciente, la presencia femenina funcionaba como un regulador emocional. Jung diría que ella representaba una parte de su alma que él nunca aprendió a integrar por sí solo. De pronto, al retirarse, ella le devuelve esa parte interna como un espejo. Y él no sabe qué hacer con ella. Se siente desorientado, vulnerable, incluso irritado. Busca explicaciones lógicas, pero la psique no responde a preguntas racionales. Lo que él siente no es razonamiento, es confrontación emocional. Tú lo has visto, el hombre que antes parecía imperturbable ahora busca respuestas en movimientos torpes. Se acerca con mensajes breves, con presencia intermitente, con intentos de recuperar la conexión sin entender por qué se rompió. No es amor lo que lo impulsa, es la incomodidad que la ausencia femenina le provoca. Él no extraña únicamente a la mujer, extraña lo que ella despertaba en él. Y esa distinción es fundamental. Si él no reconoce esto, seguirá buscando la luz externa porque no sabe encender su propia lámpara interna. En cambio, la mujer que retira su energía empieza un viaje distinto. Es un regreso a sí misma. Se observa. Se escucha. Respira lo que por mucho tiempo ignoró, su propio cansancio emocional. Comprende que la entrega sin reciprocidad es una forma de autoabandono. Y cuando esta verdad se instala en la conciencia femenina, nada vuelve a ser igual. Su psique reclama equilibrio. Su cuerpo pide respeto. Su intuición exige coherencia. Desde la perspectiva jungiana, este es el momento en que la mujer asume su propio proceso de individuación. Deja de cumplir el rol de salvadora emocional. Deja de suavizar las aristas del hombre. Deja de regalar claridad a quien no quiere ver. Y en ese acto, no solo se libera ella, también libera al hombre de la ilusión de que puede seguir creciendo a través de la energía femenina ajena. Él, por primera vez, se enfrenta a la responsabilidad de sostener su propio desarrollo psicológico. Pero este movimiento no siempre se recibe con humildad. A veces, cuando él cae en el abismo, intenta arrastrar con él a la mujer. Busca provocarla, despertar su culpa, activar su compasión. Usa el desconcierto como estrategia. Confunde la energía retirada con abandono, sin comprender que lo que realmente está ocurriendo es un reordenamiento de fuerzas. No es ella quien se aleja, es él quien queda expuesto ante sí mismo. Tú conoces bien este momento, cuando el silencio femenino se vuelve más poderoso que cualquier palabra. Cuando la distancia no es castigo, sino claridad. Cuando él empieza a sentir que perdió algo invaluable, sin saber que lo que realmente perdió fue la ilusión de que ella estaría siempre allí para sostenerlo. En ese espacio intermedio, la mujer experimenta un despertar emocional que la conecta con su poder primario. No necesita elevar la voz, ni imponer condiciones, ni exigir reconocimiento. Su simple retiro es suficiente.
Un retiro que no amenaza, revela. Y en esa revelación, ella se da cuenta de que el amor propio nunca fue egoísmo, sino la brújula que siempre debió seguir. El hombre, atrapado entre su ego herido y su sombra emergente, tiene dos caminos. Puede culparla, victimizarse, huir hacia su orgullo. O puede atravesar el abismo con valentía. Puede mirar aquello que evitó durante años, la parte de sí que necesita integración. La energía femenina retirada funciona como un rito de paso. Una puerta que solo se abre cuando él deja de buscar afuera lo que debe construir adentro. Y tal vez tú también lo intuyes, una mujer que retira su energía no desaparece. Se transforma. Su silencio no es vacío, es renacimiento. Su distancia no es rechazo, es protección. Su ausencia no es final, es la oportunidad de convertirse en la versión más auténtica de sí misma. Cuando él desciende en ese abismo interno, la mujer ya no está allí para rescatarlo. No porque no pueda, sino porque ya no quiere cargar con un viaje que no le pertenece. En esta fase, la psique femenina entra en un estado de lucidez casi mística. Todo lo que antes pasaba desapercibido, las pequeñas incoherencias, las palabras vacías, las promesas diluidas, los gestos sin alma, ahora se revelan con claridad dolorosa y liberadora al mismo tiempo. Es como si la retirada de su energía activara una visión interna que le muestra, sin filtros, la realidad emocional del vínculo. Él, en cambio, experimenta una sensación de orfandad emocional. No sabe que lo que perdió no fue a la mujer, sino la versión idealizada de sí mismo que proyectaba en ella. Esa ausencia lo confronta con su impotencia afectiva. Lo obliga a notar cuántas veces confundió la calma de ella con obligación, su ternura con disponibilidad, su entrega con certeza. Y ahora, al enfrentarse con la nada donde antes había calidez, siente un eco ensordecedor que no sabe acallar. Pero el viaje interior de la mujer sigue otro ritmo. Se adentra en un territorio donde su intuición vuelve a hablarle con fuerza. Algo dentro de ella comienza a reorganizarse. No busca explicaciones en él, porque ya comprende que la raíz del conflicto no reside en las palabras del hombre, sino en la manera en que ella misma ignoró sus señales internas. Empieza a reconocer patrones, cuántas veces se traicionó por evitar que él se sintiera incómodo, cuántas veces moderó su luz para no despertar celos, resistencia o miedo. Se da cuenta de que su energía se había convertido en alimento para un ego que no ofrecía reciprocidad, solo consumo. Y tú lo sabes, cuando una mujer toma conciencia de su entrega excesiva, algo en ella despierta con una fuerza que ya no puede revertirse. La retirada energética se convierte en un acto sagrado de individuación. Ya no busca ser comprendida, sino comprenderse. Ya no busca aprobación, sino coherencia. Ya no busca ser elegida, sino elegirse. En el espacio psíquico del hombre, la sombra crece. Jung decía que la sombra es aquello que el individuo no quiere reconocer de sí mismo, y la energía femenina retirada la ilumina por completo. Él comienza a notar su propia impaciencia, su falta de empatía, su incapacidad de sostener un vínculo sin requerir validación constante. Descubre que su presencia nunca fue suficiente, porque no estaba presente consigo mismo. Y esta revelación, aunque breve o confusa al principio, lo sacude desde la raíz. Lo trágico y a la vez revelador es que muchos hombres solo despiertan cuando ya es tarde. Cuando la mujer deja de explicar, deja de justificar, deja de adaptarse. Cuando se vuelve un misterio, porque ya no está disponible para servir de espejo emocional. Entonces él siente un vacío que no entiende, no es pérdida de amor, es pérdida de seguridad. La seguridad de que ella estaría allí incluso en su inmadurez, incluso en su indiferencia emocional. Mientras tanto, la mujer entra en un periodo de reconfiguración interna. Siente como su energía regresa a su centro. Aprende a respirar sin ansiedad, sin expectativa, sin necesidad de que la otra parte responda correctamente. Es un estado en el que la presencia masculina deja de ser el eje. Ahora, el eje es ella. Su intuición. Su bienestar. Su paz. Las enseñanzas estoicas resuenan con fuerza en esta etapa, nadie puede controlar lo externo, solo lo interno. Y la mujer que retira su energía encarna este principio con naturalidad.
Deja de intentar moldear la conducta de un hombre y se dedica a moldear su propia alma. Comprende que la paz interior es demasiado valiosa para entregarla a un vínculo que no sabe sostenerla. Él, viendo esta transformación, puede reaccionar de múltiples maneras. Algunos intentan recuperar la conexión desde la urgencia del ego, buscan, escriben, insisten. No por amor, sino por incomodidad. Otros guardan silencio, esperando que ella regrese por costumbre. Pero algo ha cambiado, ella ya no vibra desde la necesidad. Ya no siente que su valor depende de ser deseada, elegida, reconocida. El retiro de su energía fue el inicio de un renacimiento silencioso. Y tú, que observas esta dinámica desde la distancia de tu propia conciencia, sabes que la retirada femenina no destruye, disuelve. Diluye los vínculos frágiles, las ilusiones cómodas, las dependencias invisibles. Es como si la energía que ella retira limpiara todo lo que no pertenece a su alma. Y en esa limpieza, se revela una verdad poderosa: no todos los hombres entran en el abismo para renacer. Algunos quedan atrapados en él, incapaces de enfrentar su sombra. Pero la mujer que retorna a sí misma no espera ese renacimiento ajeno. Ella continúa su camino. Su psique se fortalece. Su autoestima florece. Su claridad se vuelve su escudo y su guía. Y aunque él sienta el vacío como una condena, ella lo siente como liberación. Cuando la mujer continúa avanzando tras retirar su energía, algo en el tejido invisible del vínculo termina de fracturarse. No es un quiebre dramático ni un estallido emocional, es más bien un silencio profundo que se instala como una frontera que ya no puede cruzarse con la misma facilidad. Ese tipo de silencio que revela verdades que antes estaban ocultas bajo la intensidad del deseo, la ilusión del potencial o la esperanza de que él, en algún momento, despertaría por voluntad propia. Él, enfrentado al abismo, comienza a experimentar lo que los antiguos filósofos llamaban el desconcierto del alma, esa sensación extraña de sentirse expulsado de un mundo que daba por seguro, sin comprender cómo ni cuándo ocurrió. La presencia femenina, que antes funcionaba como brújula emocional, ahora es un territorio inaccesible. Y cuanto más intenta alcanzarla con impulsos desesperados o estrategias superficiales, más evidente se vuelve que la distancia entre ambos ya no es una distancia física, sino una distancia de conciencia. Mientras tanto, en el mundo interior de la mujer, algo muy distinto está ocurriendo. Ella siente que la energía que antes salía hacia él regresa a su centro como un río que recupera su cauce original. Es un retorno íntimo hacia sí misma. Se da cuenta de que, por mucho tiempo, había estado extendiendo su alma hacia una dirección que no respondía con la misma intensidad. Había entregado su ternura como si fuera un recurso ilimitado, había sostenido emociones ajenas como si fuese su responsabilidad equilibrarlas. Y ahora, al detener ese flujo constante de entrega, descubre la inmensidad de su propia energía cuando no está siendo drenada. Esta etapa es profundamente junguiana, la mujer se reconecta con su sombra luminosa, con esos aspectos que antes ocultaba para no intimidar o desestabilizar al hombre. Su fuerza, su intuición, su claridad, su capacidad de poner límites, todo eso que antes moderaba para mantener la armonía, ahora emerge sin pedir permiso. Y esa aparición no es agresiva, es natural, inevitable, auténtica. Como si su energía supiera que había llegado el momento de ocupar el lugar que le pertenece. Él, desde la distancia, siente esta transformación aunque no pueda explicarla. La percibe en su falta de disponibilidad, en su calma inquebrantable, en su mirada que ya no lo busca para encontrar orientación emocional. Y es aquí donde muchos hombres se pierden. Intentan reactivar la conexión desde el control, desde la nostalgia, desde el miedo. Pero ninguna de estas fuerzas es suficiente para alcanzar a una mujer que ha despertado dentro de sí misma. Porque cuando una mujer vuelve a su eje, deja de responder a la dinámica inconsciente que mantenía el vínculo. Ya no está atrapada en el ciclo de dar para sentir valor, de entregar para no perder, de sostener para evitar que él caiga. Ahora comprende que cargar la responsabilidad emocional del hombre fue siempre una forma sutil de traicionar su propio camino. Y por eso, la retirada de su energía no es castigo, es corrección. Es un ajuste interno que la devuelve a su propósito psicológico. Él, enfrentado a su propio vacío, comienza a reconocer patrones que antes ignoraba,
su necesidad de que alguien lo valide, su dificultad para sostener intimidad real, su tendencia a proyectar en la mujer toda su vulnerabilidad reprimida. Descubre que el abismo no es ella, es él mismo. Y la caída no se detiene hasta que comienza a cuestionarse, quizás por primera vez, quién es sin la energía femenina sosteniéndolo. Pero aquí está lo esencial, la mujer ya no espera ese cuestionamiento. No necesita su despertar para justificar el suyo propio. Ha cruzado un umbral psicológico donde la claridad vale más que el vínculo, donde su paz vale más que la compañía, donde su crecimiento vale más que cualquier promesa no cumplida. Y tú lo sabes, este tipo de claridad no retrocede. A veces, la distancia que ella establece provoca que él finalmente mire su sombra con honestidad. A veces, el silencio femenino se convierte en un catalizador para que él comience el trabajo de reconstruir su mundo interno. Pero incluso si esto ocurre, la mujer no regresa desde la necesidad. Si vuelve a abrir puertas, lo hace desde la elección consciente, no desde la ilusión. La retirada de su energía lo obliga a replantearse su concepto de masculinidad. Ya no puede actuar desde la comodidad del ego, desde la certidumbre de ser sostenido, desde la expectativa de recibir sin dar. La energía femenina retirada es un examen emocional. Uno que no se aprueba con palabras, sino con transformación interna. Y si él no cruza ese umbral, queda atrapado en el eco de ese vacío que se instaló el día que ella volvió a sí misma. En esta fase, la mujer se siente cada vez más ligera. No eufórica, no fría, no vengativa. Simplemente libre. Su alma deja de inclinarse hacia lo que la hacía pequeña. Deja de confundir sacrificio con amor. Deja de creer que su destino es sanar lo que otro no quiere enfrentar. Y en esa libertad, su energía se expande de manera natural, magnética, poderosa. Él lo siente. Lo percibe en su ausencia, en su fuerza, en su renacer silencioso. Y por primera vez comprende que no fue su partida lo que lo derrumbó, fue su despertar. A medida que la mujer avanza en su camino interior, la distancia energética entre ambos se vuelve un espejo aún más claro. Ya no existe esa oscilación emocional que antes confundía a los dos. Ya no hay tensión sostenida por expectativas, ni silencios cargados de resentimiento, ni intentos desesperados por rescatar algo que estaba sostenido por el desequilibrio. Hay, en cambio, una serenidad que proviene del desprendimiento. Ella ha dejado de luchar contra la realidad psíquica del vínculo, y en esa aceptación nace una dignidad que ya no necesita anunciarse, simplemente es. Él, atrapado todavía en el abismo, siente que ha perdido algo que no puede reemplazar. Pero lo que realmente perdió fue el privilegio inconsciente de ser el centro emocional de una mujer que lo sostenía sin medir el costo. Ahora, al no tener acceso a esa fuente constante de apoyo, se enfrenta cara a cara con su propia aridez afectiva. Descubre que no sabe nutrirse, que no sabe sostenerse, que no sabe habitar la intimidad sin depender de la energía femenina como si fuera una muleta emocional. Y tú lo has visto en tantos rostros masculinos, ese desconcierto que surge cuando la mujer ya no cede, ya no se inclina, ya no se adapta. Cuando no reacciona como antes, cuando su silencio no es una súplica sino una frontera, cuando su presencia ya no está condicionada a rellenar vacíos. Es entonces cuando él entiende, aunque sea tarde, que la energía femenina no era un recurso gratuito. Era un regalo. Y los regalos, cuando se dan por sentado, se pierden. Mientras tanto, la mujer profundiza en un proceso psicológico que transforma cada rincón de su mundo interno. Al retirar su energía del hombre, la dirige hacia su propia sombra. Mira sin miedo sus heridas antiguas, su necesidad de aprobación, su hábito de entregarse para sentirse valiosa. Y al observar estas partes con claridad, las integra. Ya no son heridas abiertas, sino fragmentos recuperados de su poder. Aquí es donde la mujer entra en el territorio sagrado del renacimiento interior. No es un renacer dramático, no es un estallido de euforia. Es un renacer silencioso, sobrio, profundo. Una especie de maduración espiritual donde comprende que su esencia nunca dependió del reconocimiento masculino. Que su valor no proviene de ser deseada, sino de ser consciente. Que su identidad se construye desde dentro, no desde las migajas emocionales que alguna vez aceptó. Él siente ese renacer aunque no lo vea directamente.
Lo percibe en la firmeza de su ausencia. En la calma de su energía. En la forma en que su vida sigue, fluye, avanza sin mirar atrás. Y esta percepción lo golpea con una realidad que no puede evitar: ella no está esperando su regreso. No está haciendo espacio para él. No está construyendo su camino con la esperanza de que él despierte. Está construyéndolo porque al fin entendió que su alma siempre pidió ir hacia adelante. Aquí ocurre un fenómeno profundamente junguiano: al retirarse la energía femenina, la proyección se rompe. Ella deja de ser el contenedor de sus deseos, de sus fantasías, de sus carencias. Y él, obligado a sostener su ánima por sí mismo, siente la intensidad de su propia sombra emocional. Empieza a cuestionarse quién es sin la mujer que lo iluminaba, quién es sin la mujer que lo sostenía, quién es sin la mujer que le daba valor emocional. Y en ese cuestionamiento, si es valiente, comienza su propio proceso de individuación. Pero si no lo es, quedará atrapado en la repetición eterna de buscar en otras mujeres lo que no encontró en sí mismo. La mujer, por su parte, ya cruzó la frontera donde el dolor se transforma en sabiduría. Su energía, esa misma que antes se desbordaba hacia él, se vuelve selectiva, consciente, poderosa. Ya no entrega su luz a quien no está listo para verla. Ya no abre su corazón al caos emocional. Ya no sacrifica su paz por mantener un vínculo que nunca estuvo equilibrado. Esta transformación no la vuelve fría, la vuelve radiante. No la vuelve inaccesible, la vuelve auténtica. No la vuelve distante, la vuelve soberana. Es una mujer que ya no necesita retirarse para protegerse, porque ha aprendido a habitar su propia fortaleza. Él, desde su abismo, puede mirar esta transformación con asombro, con arrepentimiento o con respeto. Pero ya no puede detenerla. El renacimiento femenino no se negocia. No se revierte. No se deshace para complacer a quien no supo valorarlo en su momento. Y así, cuando el ciclo culmina, la mujer se encuentra en un estado de paz interior que ninguna validación externa puede igualar. Ha dejado atrás la necesidad de ser entendida, de ser elegida, de ser confirmada. Se ha convertido en su propio centro gravitacional. En su propia fuente de energía. En su propio hogar emocional. Su silencio ya no es ausencia, es presencia pura. Su distancia ya no es dolor, es libertad. Su transformación ya no es reacción, es destino. Y cuando la mujer mira hacia adelante, finalmente lo comprende. La mujer que conoce su valor no persigue, ella elige. En